Así que todo. Y vamos ahora sí a compartir pantalla para empezar la charla. Bueno, esta charla, como más o menos recién les comenté, me pareció interesante traer porque no es un método que se utilice frecuentemente acá en Argentina. Sin embargo, esta patología está, digamos, cada vez viéndose más en adolescentes, sobre todo, algunos niños también. Es una patología de inicio temprano, y se está viendo más en países desarrollados. Así es que por eso traí esta charla, en donde, a ver cómo pasamos acá. Los objetivos, ¿ustedes ven acá mi cursor? Sí. Bien. No, el cursor, pará. El cursor no, Guille. ¿No? A ver cómo haría para A ver, móvelo. control remoto, más. Bueno, vamos a ver si lo hacemos sin cursor. Lástima que no se ve. Los objetivos de esta charla, primero, es hablar un poco sobre la incidencia de la patología. Vamos a examinar el método de resonancia. Vamos a hablar sobre el protocolo de estudio que se utiliza. Vamos a hablar también sobre la preparación, que es muy importante. Yo creo que es una de las partes más importantes de esta charla. Y luego los hallazgos intestinales y los hallazgos también extraintestinales. Sabemos que hasta un cuarto de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se diagnostican de inicio en la infancia o la adolescencia, y múltiples métodos pueden utilizarse para este diagnóstico. Por un lado tenemos la enterotomografía, que si bien tiene muy buena resolución espacial, ya sabemos que estamos contando con radiación, ¿sí? Por otro lado tenemos el tránsito intestinal, que el tránsito intestinal también implica radiación para el paciente. ¿Entendito alguien más? Y este tránsito intestinal es un método que se está dejando un poco de lado para dar paso a otros nuevos, ¿no? Otro método de estudio del intestino es la colonoscopía, pero en este caso en un paciente pediátrico, que es el tema que tocamos, es invasivo, y aparte solamente vemos una parte del intestino, que bien dicho es el colon, y nos perdemos todo el resto del intestino, ¿no? Otro estudio es la cápsula endoscópica. Si bien es un estudio también invasivo, no nos da la, digamos, adecuada visualización de los tejidos extraintestinales, que en esta patología es importante de ver. Por lo tanto, la enteroresonancia está siendo hoy por hoy el método más efectivo para estudiar el intestino y estas patologías. Vamos a la siguiente. Hay una revisión sistemática de 147 estudios a nivel global, a nivel de todo el mundo, que se realiza desde 1990 hasta 2016. Este es el último estudio que leí, y en donde informa sobre la incidencia de esta patología, y se ve mucho más en países de Europa y Norteamérica, como ya dije, en países desarrollados, como todas las enfermedades autoinmunitarias. En Europa tenemos una incidencia de colitis ulcerosa de 505 pacientes por cada 100.000 habitantes, y en enfermedad de Crohn de 322 por cada 100.000 habitantes. En Norteamérica, la colitis ulcerosa, si bien es alta, es la mitad de Europa, y 286 por cada 100.000 habitantes, mientras en enfermedad de Crohn 319, que es similar a Europa. Este estudio da como, digamos, referencia que existe un total de un 0,3% de la población a nivel mundial que sufre esta patología. Sabemos que existe una incidencia más alta en la segunda y la cuarta década de la vida, con otro pico a la sexta o séptima década. Y en Argentina hay un estudio muy interesante, si bien tenemos pocos datos. Este estudio se hizo en Santa Fe durante un año, y se estudió solamente a la población pediátrica con enfermedades inflamatorias intestinales, en donde se observó que el 0,4% de la población pediátrica tiene esta patología. Si bien, comparado con nivel mundial, no, digamos, no podemos hacer una correcta comparación, porque por un lado se estudian la población pediátrica, y por otro lado, digamos, todas las edades.
Vamos al siguiente, a ver si acá me deja. Tenemos que recordar para estudiar estos pacientes que hay distintos escenarios. Primero, el primer escenario va a ser un paciente con diagnóstico inicial, ¿sí? Un paciente que lo estamos sospechando y lo vamos a estudiar por primera vez. En estos casos, la Sociedad Americana de Radiología lo que recomienda y lo que dice es que la sensibilidad entre la resonancia y la tomografía es similar para la detección, para el estudio inicial, ¿sí? Ambas son recomendadas en este caso. ¿Permito a alguien más? Luego tenemos otro escenario que es el paciente conocido y reagudizado. Este es un paciente que puede ingresar incluso por guardia, es un paciente más agudo, y ingresa ya sea con signos como fiebre, peritonitis, enterorragia, vómitos, pérdida de peso. Y en este caso, lo que la Sociedad Americana recomienda es que ambos métodos van a ser útiles, tanto la resonancia como la tomografía, con preferencias a la tomografía, en realidad porque nosotros podemos encontrar un paciente que esté perforado, ¿sí? Y la tomografía tiene mucho mayor sensibilidad hacia el aire, o las pequeñas gotas de aire que podemos encontrar en los pacientes, y hacer el diagnóstico de perforación intestinal. El tercer escenario es un paciente conocido, y que viene por control de su tratamiento y evaluación de su tratamiento, y en este caso, la resonancia es el método de elección, que vamos a tener en cuenta que es un paciente que no apura, digamos que no urge, y además, teniendo en cuenta que este tipo de pacientes va a tener muchos estudios posteriores, tratamos de evitar lo que es la radiación acumulada a lo largo de su vida. Vamos un poquito más de lleno a lo que es la técnica. Acá lo que pueden ver es una enteroresonancia. Esta es una de las primeras secuencias que utilizamos, en donde vamos a ver las asas bien distendidas. Esto es lo más importante, tener una buena columna de contraste oral para distender todas las asas. Esto es un coronal, un corte STIR, en donde es ponderado entre 2, y donde vemos que el contraste en el intestino brilla, y saturamos toda la grasa para eliminar todo lo que son partes. ¿Hay alguien ahí que tiene el micrófono encendido? Este método tiene una excelente resolución espacial, y el tiempo de adquisición es relativamente corto, entre 30 a 40 minutos podemos tener ya la enteroresonancia lista. Tiene una mínima preparación intestinal, si bien es mínima porque el paciente tiene que tomar líquidos. Nosotros que trabajamos con pediátricos, no siempre es sencillo que el paciente tolere la cantidad de líquido que estamos administrando. Es poco invasivo, relativamente poco invasivo, porque bueno, ya sabemos que colocamos a un paciente durante 40 minutos en un resonador, no es muy lindo para nadie, y además tenemos que inyectar contraste endovenoso. A ver acá. Es un método sin radiación que permite observar de manera dinámica la motilidad intestinal, y acá vamos, este es un ejemplo, este es la primera secuencia que se realiza. Acá vemos cómo digamos, esta es una secuencia dinámica, donde observamos toda la motilidad intestinal y cómo las asas se distienden y se contraen según la peristalsis del paciente. Esta es una de las también más importantes secuencias que tiene la enteroresonancia. Entonces, ya sabemos que la resonancia, por un lado, tiene mejor resolución de contrastes de tejidos blandos, mejor visualización de la enfermedad perianal, mejor distinción entre enfermedad aguda y enfermedad crónica, y es un estudio con capacidad dinámica. Este es nuestro resonador en el hospital, está todo vestido de ovnis y marcianitos. Las contraindicaciones de la enteroresonancia básicamente son las mismas que para cualquier resonancia magnética. Una es la alergia al material de contraste, que utilizamos gadolinio endovenoso. Otra es la inhabilidad de tolerar el contraste oral, que es el sorbitol al 3%, que es lo que usamos. Y la tercera es la insuficiencia renal por la administración del gadolinio. Y yendo un poco más
a lo que es la técnica en sí, el protocolo que se utiliza. Este es un protocolo base, digamos, esto se puede ir modificando según digamos, cada lugar donde se estudie, y cada uno puede adquirir las secuencias que le sean más útiles. Como ya sabemos, la indicación es para el estudio de la patología enfermedad inflamatoria intestinal. Se utiliza una bobina de torso, XL. La bobina de torso es aquella bobina que recubre todo el abdomen del paciente, y se utiliza respiración breath hold. Breath hold significa que el paciente retiene la respiración. Hay otras secuencias que actualmente se pueden usar y que son, digamos, con respiración espontánea, pero eso demora un poco más o bastante más el estudio, ya que el equipo adquiere las imágenes en el momento en el que el paciente expira, ¿sí? Se sugiere citar al paciente una hora antes, y el paciente ya comienza a tomar el contraste oral desde el momento en que llega al hospital, ¿sí? Y se toma de la siguiente manera. Es sorbitor al 3%, 20 mililitros por kilo. Los primeros 10 mililitros se dan una hora antes del estudio, y estos 10 mililitros son los que van digamos, a lograr esta columna de contraste en el ilion terminal y en la válvula iliocecal. Este es nuestro punto de corte, la válvula iliocecal. ¿Qué pongo acá? Nuestro punto de corte es la válvula iliocecal, y a partir de ahí nosotros ya sabemos que podemos empezar con el estudio. 5 mililitros kilos se dan 30 minutos antes del estudio. Luego vaciamos vejiga porque el paciente ya viene tomando líquido hace por lo menos 30 minutos y no queremos que se haga pis en el resonador. Y los últimos 5 mililitros de este contraste se lo damos antes de subir a la camilla de resonancia. Esto sirve para llenar de líquido tanto la cámara gástrica como las primeras porciones del duodeno y el yeyuno, ¿sí? El yeyuno, recordemos, siempre tiene una motilidad más rápida que el resto del intestino, y el yeyuno siempre es el más difícil de que nos quede bien planificado. El paciente debe ingresar con vía. Durante el estudio se debe inyectar buscapina en 2 dosis separadas a 0,3 miligramos kilo, máximo 20 miligramos totales. En algunos lugares se usa la buscapina en una sola dosis, en otros lugares se usa 2 dosis separadas. Lo que nosotros usábamos es 2 dosis separadas, y esto tiene un porqué. En realidad la buscapina tiene un método de acción rápido, a los 30 a 45 segundos ya está disminuyendo la peristalsis intestinal, y tiene una vida media de unos 20 a 30 minutos. O sea, este efecto de disminuir la peristalsis dura 30 minutos, pongamos. El estudio total nos dura unos 40 a 45 minutos, entonces lo que hacemos es dividir la buscapina en 2 para que al final del estudio las asas intestinales estén completamente quietas, no haya peristaltismo, ¿sí? Nos aseguramos de eso. Y se administra también el gadolinio a 0,2 mililitros kilo en una sola dosis. Acá dice: el técnico avisará en qué momentos del estudio se van a ir aplicando el contraste y las dosis de buscapina y gadolinio. Las secuencias que utilizamos, a ver si ahí lo deja ver, bien. La primera es un coronal, un CERVI que se llama, que es el localizador, donde nosotros vamos a ver si el contraste llegó al sitio adecuado. Como dije recién, el sitio adecuado es la válvula iliocecal. Nosotros no estudiamos el colon por este método, ¿sí? Es un método apto para estudiar el colon. Una vez que sabemos que el contraste llegó al sitio adecuado, empezamos con los dinámicos, que es este que recién les mostré, en donde vamos a ver toda la motilidad intestinal, ¿sí? Fíjense qué bien que se ve, y tenemos que ir por sectores, observando que todas las asas se distiendan correctamente. Siempre vamos a ir comparando todas las secuencias. Ahora durante la charla vamos a ir viendo el resto. Este es el coronal dinámico, ¿sí? Después de esto, después de que vemos que el intestino se moviliza bien, inyectamos la primera dosis de iosina, y ahí seguimos con las siguientes secuencias. Las siguientes secuencias son siempre incluir al menos un T1 coronal, un T2 coronal, T2 saturados, en donde saturamos la grasa para distinguir
si digamos, en la pared intestinal existen depósitos de grasa, que esto nos habla de enfermedades más crónicas, o una patología más crónica, una lesión más crónica. Y tenemos también secuencias que son los balance turbo, que también ponderados en T2, que pueden ser axiales o sagitales. Estas balance turbo son secuencias muy rápidas, y es lo beneficioso de esto es que el paciente, o sea, es que siempre se trata de inhibir el movimiento intestinal. Acá yo puse, dentro de este protocolo, alguna secuencia en sagital. Eso, a ver, está en discusión, hay algunos centros que lo utilizan, otros que no, pero siempre se recomienda, si hay un médico en consola y ve alguna lesión, hacer un sagital, porque esto nos va a permitir después, comparando con las otras secuencias, si hay alguna lesión, lo podemos ver en otro plano, y ya vamos a estar más seguros de que es una lesión o que no, ¿sí? Algo muy importante, que se le está dando mucho rédito ahora, es la difusión, es la secuencia de difusión, y vamos a ver un poquito más adelante por qué es tan importante esta secuencia, pero siempre tiene que estar de base. Luego hacemos otra secuencia, que es el T1 coronal pregadolíneo, y ahí sí, inyectamos la iosina en su segunda dosis, para luego inyectar inmediatamente el gadolíneo. Entonces acá, ya cuando inyectamos la segunda dosis de iosina más la primera, nos aseguramos de que el paciente no tenga peristalsis intestinal, que es lo que nos va a molestar, nos va a dar el mayor ruido, y inyectamos el contraste. Y acá hacemos las secuencias con contraste. En algunos lugares se puede utilizar un paquete dinámico, un bonus track, donde vamos a ir viendo cómo se tiñe el contraste en vivo casi, que sinceramente no tiene mucho, digamos, no tiene mucha importancia el que sea dinámico. El contraste puede ser directamente en un tiempo venoso y hacer secuencias coronales, axiales o sagitales según el lugar donde lo hagan. Dentro de los hallazgos, vamos a tener hallazgos intestinales o extraintestinales. Dentro de los intestinales, lo primero y más importante, el engrosamiento de la pared, las lesiones de la mucosa, vamos a ver. Vamos a ver también áreas de estratificación, lesiones saltatorias o fístulas, y por otro lado los extraintestinales, que son, voy a verlo un poquito, que estoy omitiendo acá a alguien, el engrosamiento de la base recta, la inflamación perienteral o la inflamación pericolónica. Acá ya vamos a ver ahí ven bien. Acá ya vamos a ver, dentro de los hallazgos intestinales, esta es una secuencia en donde vemos que está saturada la grasa, es un T2, donde realzan los líquidos. Y vemos esta asa, que lo agarramos en un corte axial, en donde vemos el tamaño de la pared, ¿sí? Esto se considera engrosamiento de la pared, y hablamos de engrosamiento de la pared cuando es de más de 3 milímetros en un asa distendida. Siempre hablamos de asas distendidas en enteroresonancia, porque todo lo que es colapso del asa intestinal me puede dar mucho falso positivo, algo que parece lesión, que después termina no siendo lesión. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pueden evidenciarse signos activos como la hiperintensidad de la grasa y del mesenterio que lo rodea también. Siempre en la secuencia T2, donde el líquido brilla, vamos a observar el asa intestinal y todo lo que lo rodea a la misma que estamos observando. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo en donde vemos que las asas de intestino delgado están bien distendidas, y acá en la luz tenemos escaso material de contraste con un engrosamiento parietal de más de 3 milímetros. Ya con esto podemos asegurar que esa zona es la que está inflamada, y no que es una zona que no se distendió por el contraste. Eso es lo que quiero que quede claro. Dentro de los hallazgos intestinales, la hiperintensidad de la mucosa es el hallazgo más sensible de la actividad en enfermedad de Crohn. Siempre que nosotros estudiamos, vamos a ver cuáles son las áreas que son activas y las áreas que son crónicas. Vuelvo a repetir, un asa que no esté completamente distendida o que esté colapsada me puede dar una hiperintensidad que va a ser falsa
cuando esta asa se distiende, y ahí podemos ver la mucosa perfectamente, digamos, y no nos confundamos con que sea una lesión. Precaución porque algunas asas no distendidas son más hiperintensas, al igual que el yeyuno. Acá, por ejemplo, en este otro ejemplo, tenemos, ahí estamos, este zoom se abre y se cierran todas las ventanas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, también un coronal T2. Fíjense cómo las asas del contraste están bien distendidas. ¿Sí? Acá el contraste se ve negro. Recordemos que el contraste, el sorbitor, el que usamos, es un contraste bifásico, es decir, que se va a ver hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Y acá, por ejemplo, las asas del yeyuno son las que están, como recién dije, que tienen más contractilidad y tienden a verse de esta manera, se ven más hiperintensas, pero eso no significa que haya lesión. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esto, lo vamos a comparar con la secuencia dinámica para ver si todas esas asas realmente tienen peristalsis adecuada y esto no nos confunda con una lesión que no es. Secuencia de difusión. La secuencia de difusión, hoy por hoy, viene siendo una de las secuencias más interesantes. La secuencia de difusión lo que hace bueno, en principio es exclusiva de la resonancia magnética, y lo que hace es medir el grado de difusión de las moléculas de agua en el tejido. Es decir, lo que evalúa esta secuencia es la motilidad de estas moléculas en el tejido, y si existe una restricción a esta motilidad, significa que esa área está más inflamada. ¿Sí? Sabemos que la difusión cuenta con en sí la difusión y el mapa de ADC, que es el que tenemos que comparar. La secuencia de difusión no tiene una resolución espacial linda. La verdad que son secuencias que se ven así. Esta es, por ejemplo, una secuencia de difusión que hicieron en coronal, pero sí vemos en este mapa de ADC cómo cae la señal en un área, ¿sí? Que es esta asa intestinal, y donde ya podemos empezar a hablar de aquí que hay inflamación, porque significa que las moléculas de agua en ese sector no se están moviendo correctamente, ¿sí? Tienen una cierta restricción. Este método permite determinar áreas de inflamación restrictivas en, por ejemplo, un intestino engrosado. Y esto es una palabra que en difusión tenemos que usar, que son áreas, no tanto segmentos, o no es tan puntual por la falta de resolución espacial que tiene esta secuencia. Acá tenemos otro ejemplo, este sí es la difusión, no vemos acá el mapa de ADC, y acá vemos cómo brilla y cómo se hace hiperintensa esta área del intestino, en donde ya empezamos a sospechar que hay área inflamatoria. Dentro de los hallazgos intestinales seguimos, el próximo es la estratificación mural. La estratificación mural es básicamente poder nosotros delimitar cuáles son las distintas capas del intestino. ¿Sí? En el intestino inflamado, esta es la típica imagen que podemos ver. El intestino edematizado puede tener una apariencia en target o trilaminar. La mucosa y la serosa realzan en mayor medida que la submucosa. Entonces acá, por ejemplo, acá abajo, no sé, lástima que no ven mi cursor, pero en la tercera imagen, en la de abajo, ¿lo ven ahí? Funciona, Guillermo. Ah, perfecto. Funciona bien. Entonces, acá sigan mi cursor, en esta imagen vemos un asa intestinal cortada en transversal, y podemos identificar las distintas capas, ¿sí? Por un lado, esto va a ser la luz, acá vamos a tener la mucosa, que se ve un poco más hiperintensa, la submucosa, que se ve un poco más hipointensa respecto a la mucosa, y esto es representativo de edema, y luego tenemos la muscular de la mucosa, que bien puede estar hiperintensa o realizar con el contraste si la enfermedad afecta toda la pared o no. Acá vemos otro ejemplo, a la derecha de la pantalla, en donde vemos todo este segmento hiperintenso, vemos bien la mucosa hiperintensa, vemos afectación también mural, ¿sí? Y vemos esto que se llama la basa recta, que son los vasos que van a llegar a irrigar esta zona, y que están aumentados tanto de espesor como de intensidad. ¿Sí?
Acá este ejemplo es lindo porque también tenemos otra asa cortada en transversal y vemos el efecto target que se llama, que es el que expliqué recién. En general, esta estratificación puede estar ausente en lesiones crónicas por fibrosis, ¿sí? No vamos a ver las capas del intestino como lo estoy mostrando acá. También algunas lesiones crónicas tienen depósito no solo de fibrosis, sino también de grasa. Y aquí es donde es importante utilizar las secuencias que saturen la grasa. Entonces yo veo algo hiperintenso en T1, pero lo saturo en el estiro, en algún T2 saturado o T1 saturado, y ya puedo determinar que eso que veo ahí es depósito graso, y eso que estoy viendo puntualmente es una lesión crónica, no activa, ¿sí? Una lesión crónica reagudizada siempre tiende a tener hiperintensidad en la mucosa y la región periasa que estamos estudiando, ¿sí? Pero en una lesión crónica no vamos a tener hiperintensidad, por ejemplo, con depósitos de grasa o de fibrosis, pero eso es algo a tener en cuenta, ¿sí? Algo más de los hallazgos intestinales son las skip lesions, que son lesiones saltatorias, son lesiones discontinuas, que pueden encontrarse en el intestino delgado o en el colon. Este tipo de lesiones son características de la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, acá, en este primer ejemplo, vemos lesión acá, lesión acá, lesión acá, área de intestino normal por acá. Entonces, esto ya nos está hablando de un proceso más de Crohn, como también podemos ver engrosamiento algo de los vasos. Y acá, por ejemplo, tenemos una secuencia coronal en donde vemos la válvula ileocecal completamente inflamada, ¿no? con la mucosa hiperintensa y demás. La disminución del calibre es un hallazgo común en la enfermedad inflamatoria intestinal y siempre comparamos con las otras asas del intestino. Como ya dije, hay áreas que pueden estar colapsadas y nos confunden. La estenosis provoca una dilatación proximal del intestino, y la ventaja de la resonancia en este aspecto es que evaluamos la peristalsis. La ventaja de la resonancia con respecto a la tomografía. En la tomografía vamos a ver un área que nos puede parecer estenótica, pero no estamos 100% seguros de que esa área sea una contracción y no una estenosis. A diferencia en la resonancia, en donde vemos cómo se moviliza el asa, y ahí sí vamos a ver que este área estenótica no se va a disminuir. ¿Todo bien hasta acá? Guille, todo excelente, todo Bien. excelente. No estamos cumpliendo el objetivo de que dijimos no vamos a hacer clases magistrales, pero bueno, es imposible. Ahora es que los quería ver a todos. No te queremos interrumpir con preguntas. Seguí y después al final hablamos. Por ahí interrumpir con preguntas, yo ya tengo algunas, pero después las podemos repasar. Perfecto. Ustedes me frenan en cualquier momento que necesiten evacuar dudas, o si quieren aportar también. Esto está buenísimo porque, es más, yo ya me estoy preparando el mate. Esto está buenísimo porque entre todos podemos aportar también a esto, ¿no? Me gustaría también saber de cuál es la experiencia de cada uno en sus centros, si esto es algo que lo hacen o no lo hacen habitualmente. Seguro que la gente que hace adultos, esto lo hace frecuentemente, pero en chicos no es tan fácil. Bueno, ahora, si te parece, cuando terminás, hablamos un poco de eso. Hablamos primero que tienen, digamos, como prioridad, le podemos consultar qué opinan y qué entendieron y qué quieren preguntar los residentes, los médicos de formación, y después tenemos ahí súper especialistas que podemos consultarle lo otro, de la experiencia. Perfecto, yo ahora termino con esta diapositiva que es de los intestinales, y antes de pasar a los extraintestinales hablamos un poquito. Bueno, lo último de hallazgos intestinales, que son ir a buscar las fístulas enteroentéricas, las fístulas, ¿sí? Porque no es una lesión que uno va a ver fácilmente, es algo que uno tiene que ir a buscar y sospecharlo desde la clínica. Esperen que admito a alguien más. Ahí estamos. Fíjense acá, tenemos un coronal, STIR, en donde vemos asas inflamadas,
asas inflamada, asa por acá también hiperintensa, asa hiperintensa, y fíjense que todas tienden a ser como una retracción, todos se tienden a dar esta imagen de un asterisco, como que están todas tironeadas, ¿sí?, por un mismo centro. Esto es lo que nosotros tenemos que ir a buscar, y ya acá empezar a pensar que hay una fístula enteroentérica. Otro tipo de fístulas pueden ser las enterocutáneas, o las fístulas perianales. Las fístulas perianales, si bien nosotros las vamos a ver, sí, se pueden visualizar, digamos, en un enterorrezo, el estudio es distinto para ir y categorizar la fístula perianal. Con esto, con una enterorresonancia de abdomen, vamos a tener la sospecha, pero la precisión diagnóstica de la fístula perianal se va a hacer con un estudio dedicado a la zona anal. Acá tenemos otro ejemplo donde vemos asas intestinales inflamadas, ¿no?, hiperintensas, y todas, fíjense, que van hacia un punto. Entonces, en este punto nosotros ya sabemos y tenemos que advertir a los gastroenterólogos que esto puede ser una fístula enteroentérica. Sigo admitiendo gente, ya no sé cuántos vamos. Como dice acá, típicamente se manifiestan como un conglomerado de asas que van hacia un punto y dan este aspecto de tironeadas o en asterisco. Este es otro ejemplo, y por ahí esto es más claro. Vemos asas intestinales con hiperintensidad de la mucosa, y todas yendo hacia un centro. Aquí hay una fístula enteroentérica hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de charlar todos. ¿Cómo vienen hasta acá? Bueno, a ver, ¿qué opinan los chicos? Nuestro grupo de médicos en formación, residentes, por ahí no tenían tanta experiencia, ¿no?, con respecto a esto, así que, pero bueno, quería escuchar a alguno de los chicos a ver qué opinaban. A ver quién anda por ahí. Y para Creo que clarificar, tenemos de todos lados, ¿no? a ver, ahí está Loreley, del Gutiérrez, está la gente del Gutiérrez, bueno, la gente de Garrahan, el Hospital de Niños de La Plata, bueno, hay de todos lados. Están del Elizalde, yo los tengo todos agendados. No sé si hay Bueno, alguno que el Elizalde, ¿hacen este tipo de estudios? ¿Dónde están haciendo? Me gustaría saber. alguno que quiera ir, levantar la mano. Primero, a ver si tenemos algunos de los grupos de médicos en formación que quería aportar algo. Si no, Están todos calladitos. lo que dice Guille, de otros hospitales, a ver quién tiene experiencia en el Hay tema. alguien ahí, el Loreley Fernández, está ahí. No. ¿Tenía apagado el micrófono? Hola, acá estamos en el Gutiérrez. Sí, acá se hace, en Argus, se hace la enteroresonancia. El protocolo es similar al que vos comentaste en la charla. Y bueno, hemos visto un pantallazo de patologías, porque tenemos, al ser centro de derivación, también vemos bastantes pacientes con enfermedad inflamatoria, así que bueno, eso. Bien, perfecto. Bien, claro, lo hacen en Argus, que es donde está el resonador, digamos, que van los pacientes del hospital Gutiérrez. Entonces. Claro, es un 1.5 el que tenemos acá en el hospital. Sí. Perfecto. Y después, en el hospital nosotros también, es 1.5 Philips. claro. Y después del hospital del Elizalde, ahí hay gente de San María Ludovica que pueden opinar. ¿Quién está? Bueno, si no está, le podemos consultar a la doctora Pepa Ucar, María Elena Ucar. Hola Pepa. Ahí, hola. Hola, ¿qué tal? Hola Hernán, hola Guillermo. El resonador empezó a funcionar en el Niños de La Plata en el 2015. En mi experiencia, las primeras resonancias que pedían eran más abocadas a las complicaciones de las enfermedades inflamatorias intestinales,
sobre todo para ver abscesos y fístulas perianales. Yo coincidí afortunadamente con Guillermo en una reunión que hicieron para aplicar el software de depósito de hierro en hígado, y ahí él me pasó el protocolo que yo... A partir de ahí, yo propuse en el servicio nuestro empezar a usar este protocolo. Y con el protocolo de Guillermo, mejoraron mucho las imágenes, y otro tip es el ponerlo en prono. Yo he notado la diferencia cuando los pacientes colaboran y la colocación en prono, tengo una mejor visualización de lasas. Ahora la tendencia están pidiendo los gastroenterólogos más para evaluar la respuesta al tratamiento. Es decir, muchos pacientes que están recibiendo la medicación y sin periodo de actividad de la enfermedad para ver cómo están sus asas intestinales. Pero debo confesar que yo, que me he formado, o sea, tengo más experiencia en tomografía, me cuesta adaptarme a la definición por ahí anatómica, me cuesta un poco, pues digamos, uno con la tomo está acostumbrado a ver axial, coronario y sagital, y en resonancia por ahí no tiene todas las secuencias. No sé, Guillermo, ¿vos qué opinás? Sí, es más o menos lo que cuando presenté la parte del protocolo, si bien la tomografía tiene mayor resolución espacial, la resonancia no tanto. Por eso, a ver, no tanto en el sentido de ver lesiones pequeñas, ¿sí? Pero sí en detectar lesiones inflamatorias que, por más que sean pequeñas, nos da un área más hiperintensa. Entonces, esa es la contraposición, digamos, entre la tomografía y la resonancia. Sí. Es clásico eso, digamos. Exactamente, se indica, por eso está mejor indicado al principio como estudio de base de este tipo de pacientes, una tomografía, una enterotomografía, y después los controles se hacen con la enteroresonancia, ¿sí? Pero bueno, hay que tener, como siempre, la sábana es corta, o si me tapo para arriba se me destapan los pies. Entonces, hay que ir viendo el tema de la radiación, que es importantísimo, versus cuánto de más quiero saber, cuánto realmente quiero ir a ver si esas lesiones puntualmente, o hablamos de áreas, como yo decía acá. Sí. Te hago una pregunta, Guillermo. ¿Ustedes a partir de qué edad solicitan que el paciente se quede prono? ¿En lo posible desde los 6 años o cuando son más grandes? Sí, en realidad a ver, este estudio en general se hace sin anestesia, entonces lo hacemos en pacientes ya más grandes, 7 años, 6, 7 años para arriba, ¿sí? Hemos llegado a tener, yo me acuerdo, un chiquito de 6 añitos que se quedó quieto, se hizo sin anestesia. Allá también teníamos algunos pacientes que se estudiaban, pero eran puntualmente menos de 5 años que se hacían con anestesia, y teníamos un anestesista que iba solamente, digamos, de muy buena onda, nos anestesiaba a un paciente así, porque sabemos que darle contraste oral, un paciente no debería ir con anestesia, pero bueno, él lo hacía de alguna manera. Y bueno, sí, básicamente a partir de los 7 años en adelante se puede hacer. Y siempre que el paciente colabore y que tome todo el contraste, porque es bastante, como dije, 20 mililitros por kilo. Guille, ¿podés aclarar, ahí ya que estamos con el tema de la preparación y adquisición, ¿podés aclarar con un ejemplo? Por ejemplo, vos hablaste de 20 mililitros kilo, es decir, un paciente de 50 kilos, de 10 años, ponele 50 kilos, Sí. ¿cómo le dan? ¿Qué le dan? ¿Cómo lo toma? Claro, nosotros mandamos a preparar el sorbitol, eso se diluye al 3%, y nos mandan desde farmacia ya el sorbitol en botellas, y le damos a 20 mililitros por kilo. Es decir, un paciente que pesa 50 kilos va a recibir 5 por 2, 100. Sería 1 litro de contraste, ¿sí? Y eso se va administrando en términos de 1 hora, ¿sí? El primer medio litro de contraste se lo da ni bien llega el paciente a la sala, y el resto se divide en 2. El otro medio litro se divide en 2. 250, 30 minutos antes del estudio, y los últimos 250, o tal vez menos incluso, ¿no? Los últimos 200, pongámosle,
último vaso de contraste justo antes de subir al resonador. Porque entre la preparación y demás, que ponemos la bobina y demás, eso ya va llenando la cámara gástrica y el intestino. Bien, Guille, digamos, y eso es pasable, los chicos lo toman, es el gusto como es, porque viste que para enterotomografía, que se le da manitol, se le agrega algún jugo o algo, y se le da frío, eso, para que eso todo mejora, ¿no? la retención del líquido intraintestinal en la luz, y que se lo adquiere ahí. También podemos opinar de ese tema, ¿no? De quién hace enterotomografía, ¿no? Ya que hay más disponibilidad de tomografía, a ver si alguien más hizo estos tipos de estudios, ahí Pepa también seguramente pueda opinar del tema. Hernán, habla más fuerte. Ah, ¿nos escucha bien? Hernán, habla más fuerte, porque se corta. ¿Se entrecorta? Bueno, ¿se entendió la pregunta, Guille? Sí, se entendió. Mira, nosotros en el hospital, cuando empezamos a hacer las enterorrezo, yo me acuerdo haber preparado, yo fui el primero que se tomó el litro y poco más del sorbitol, porque antes de dárselo a los chicos, me lo tomé yo, me acuerdo grasado, estábamos de guardia y le digo a la técnica con Romy, lo hicimos, le digo, mira, yo me voy a tomar este sorbitol y prepararme el resonador porque me voy a meter a ver qué se siente, a ver qué pasa. Y la verdad que es una sensación, digamos, primero el sorbitol es un poco salado, no es del todo rico, pero tampoco está mal, digamos, es mejor darlo frío como recomendación personal. Y bueno, eso sí, después no les cuento, después de que terminamos la resonancia, es bastante catártico. Claro. Pero bueno, sí, es tomable, no es algo, digamos, que sea muy difícil para dárselo a los chicos. Y si no, el que lo rechaza también se puede utilizar, se puede dar por sonda. ¿Sí? Ah, bien, bien. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, y si no, con respecto a las imágenes, ¿no? Abocarme un poquito más, porque la que mostraste, por ejemplo, de difusión, es bastante difícil de ver, hay que tener cierta experiencia, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo con respecto a lo que vio. Sí, como vos decías, Hernán, la difusión es bastante compleja. La difusión es la secuencia que menos resolución espacial tiene. ¿Sí? Por eso, como vuelvo a decir, hablamos en difusión de áreas, pero también es la más sensible a las zonas de inflamación intestinal. Bien. Bueno, no sé si... Con el tiempo venimos genial, así que hay tiempo para preguntas. Si alguien quiere aportar algo del Elizalde, de algún otro hospital, si no alguna experiencia en tomografía, en enterotomografía, para comparar y demás. Si quieren, seguimos. Yo tengo ahora un par de casitos. Ahora terminamos con los hallazgos intestinales. Tengo dos casitos que están interesantes como para ver otros pacientes y lo que más hacemos a diario, digamos, porque estas imágenes que mostré son muy bonitas, pero después con lo que nos encontramos en la realidad a veces suele ser otro. Bueno, continúo con los hallazgos extraintestinales, que es lo que me va a dar la resolución de la resonancia. Vamos a ver acá. Esta es una imagen que no les conté, esto es en Canadá, donde yo estaba. Es una foto que yo tomé en una de mis salidas de fines de semana, muy cerca de donde vivía. Si bien es muy bonita, acá hacían 20 grados bajo cero, y se disfruta, pero se disfruta poco, lamentablemente, porque ya uno puede estar ahí un par de horas y ya nada más. Bueno, seguimos. Te viniste para acá por el frío, entonces. Te agarró Sí, frío. el calorcito acá. Acá en San Juan, claro, es otra cosa. Bueno, otro de los hallazgos, ahora empezamos con los extraintestinales, es el engrosamiento de la base recta. Acá se ve claramente los vasos que van a irrigar la zona inflamada o lesionada, cómo están aumentados tanto de tamaño como de intensidad. Representa inflamación activa, entonces la base recta con la hiperintensidad de la mucosa ya es diagnóstico de actividad.
existe un incremento del flujo de llegada al sitio de la inflamación, y por eso es que vemos este signo, y da el típico signo de peine, que se llama, es característico. Por otro lado, si a la base recta nosotros la adquirimos en un axial, lo vamos a ver acá, lo vamos a ver, si se cortan perpendicular a los vasos, pueden verse pequeños puntos hiperintensos y adquiere otra configuración, pero sigue siendo la misma base recta, el mismo origen, digamos, los vasos llegando a la zona inflamada. Otro de los hallazgos extraintestinales y muy importantes es el engrosamiento de la grasa perienteral o pericolónica, que sumado a la presencia del engrosamiento de la base recta, como ya dije, es un signo específico de la enfermedad Crohn activa. El líquido libre también tenemos que observar en estos pacientes, que también es signo de actividad, y la presencia de ganglios prominentes, como vemos acá, son otro signo de enfermedad activa. Bueno, acá tengo algunos casitos clínicos. Como ya les decía, las imágenes que mostré son divinas, pero no siempre es lo que pasa en la realidad. Supongo que la gente que lo hace ya está acostumbrada a eso. Acá tenemos un paciente de 12 años con enfermedad de Crohn, que viene en control evolutivo, ¿sí? Y se sospecha reactivación de su enfermedad de base. Como ya sabemos, un paciente ya conocido, uno de los primeros escenarios, paciente ya conocido que viene por control. ¿Cuál sería el estudio al que vamos a instaurar de inicio? La enteroreso versus la tomografía computada, que en este caso no es necesario, digamos, ¿sí? Entonces, a ver, vemos acá la primera imagen. No sé quién quiere colaborar, y si alguno quiere describir lo que se ve, que se anime. A ver qué les parece. Vamos a ya que están todos calladitos, vamos a ver, estará, yo sé que alguien lo sabe acá, y sé que es muy bueno. ¿Estará José Rincón por ahí? Que creo que sí. José Rincón creo que lo veo ahí. A ver. José está por ahí. A ver, algunos de los presidentes. Hola, Guille, estamos acá en el aula. Ah, bien, perfecto. Meli te hablo. Meli. Bien. No, lo que nos parece es que tiene un poco de aumento de la intensidad de la señal ahí de la mucosa, medio como bastante continuo, que para el Crohn tendría que ser más parcheado. Igual no sé si tenemos otra. Sí, a ver, en principio ahí están todos los residentes, ahí, en medio, está en el Hospital Garra. Meli, ¿podrás decirme qué tipo de secuencia es esta? Sí, un T2 con supresión grasa y con contraste está ahí. ¿No parece más de un dinámico, un drive, digo? ¿Lo, Guille? Sí, José, a ver. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Perdón, tenía problemas con el sonido. José querido. No sé, interrumpí a Meli. Meli, seguí y ahorita... No, seguimos, que sabes. No. No, a mí me parece más que es una secuencia de WI con un B alto, parece más bien porque veo algunos ganglios que realzan, y la definición espacial de la secuencia no es muy buena, así que puede ser que sea una secuencia potenciada en difusión con B alto. Parece. No sé vos qué me decís, Guille. Bien, perfecto. A ver, fíjense acá, Meli, estuviste muy bien porque, a ver, si bien uno ve que realza o hay áreas de hiperintensidad que en las secuencias ponderadas en T2 se ven brillantes, fíjate la definición tisular, que es bastante baja. Un T2 en general tiene buena definición tisular o espacial. Acá vemos, ustedes se fijan, vemos poca diferenciación entre los tejidos, entonces ya empezamos a pensar que es una secuencia, como dijo José, de difusión. Esto es una difusión de uno de nuestros pacientes, de uno de los nuestros pacientes, y sí,
como les decía recién, la secuencia de difusión es muy sensible a las áreas inflamadas, pero poco específica para ver qué área o si, para ver la resolución anatómica. Vamos a seguir con la siguiente imagen. ¿Esto qué sería? A ver, ¿quién me puede ayudar? El mapa de ADC. El mapa de ADC de la difusión. Perfecto. Félix creo que fue, ¿no? Félix, perfecto. Este es el mapa de ADC de esta difusión. Fíjense, para la gente que no lo sabe, la difusión siempre lo tenemos que comparar con el mapa de ADC. Todo lo que, para saber si lo que brilla está hiperintenso en difusión, lo tenemos que ir a ver y a corroborar que la señal caiga en el mapa de ADC. Y este par que se hace de difusión y mapa es positivo cuando tenemos hiperintensidad en la difusión y caída de señal en el mapa de ADC. Entonces, nosotros acá ya sospechamos que esto está inflamado y lo confirmamos con el mapa ADC porque vemos que la señal cae, se ve más hipointensa. ¿Sí? Pero, como siempre pasa, acá vamos a hablar de un área hiperintensa, porque acá el mapa de ADC, la verdad que la resolución espacial es malísima, no podemos definir exactamente, fíjense que acá hay áreas. ¿Ven ahí el cursor? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Acá vemos áreas, por ejemplo, hiperintensas, que no podemos definir si acá realmente cayó o no la señal, pero sí al menos esta área que es más hipo. Entonces ya estamos hablando de un área inflamada en este sentido. Inyectamos contraste. Inyectamos el contraste, saturamos la grasa, acá no tenemos nada de grasa, y fíjense como si no estuvo bien preparado el paciente, o a veces pasan cosas, ¿no? O el paciente se mueve, o el paciente o se tarda en colocar la inyección de iosina, o no tomó todo el líquido. Fíjense cómo es muy difícil ver si esto realmente capta o no el contraste. No es como las imágenes que les mostré recién, pero empezamos a hablar de áreas. Fíjense, por ejemplo, esta zona, esta mucosa acá, se ve que realza con el contraste, a diferencia del resto de las otras zonas, ¿no? Entonces, por eso siempre, girar tal vez en grande. Pero ¿qué hacemos? Esta secuencia la comparamos con un coronal, y si tenemos un sagital, y ya podemos definir mucho mejor anatómicamente de qué parte del intestino estamos hablando. Otra cosa que me pareció interesante de este caso es, fíjense, este chico, cómo afecta la motilidad intestinal en nuestro estudio. Por acá tenemos, este es el mismo paciente, la misma secuencia de difusión, obtenida un punto más abajo, digamos, una imagen más abajo, donde acá vemos esta área que está dilatada y restringe. Ya un poco más abajo, esta misma asa se colapsó, ¿sí? Y vemos esta área ya más hiperintensa. Por eso hay que tener muy en cuenta que es importantísimo la preparación previa del paciente. Vamos con otro caso. No voy a decir nada, pero acá hay, para ver si alguien se anima a describir los hallazgos en este... Se parece un T1 con contraste, doctor. Bien, Félix. Sí, es un T1 con contraste, exactamente. Sabemos primero que es un T1 porque vemos el contraste intraluminal que está hipointenso. Sabemos que es con contraste porque tenemos las asas del intestino delgado teñidas con el contraste. ¿Cuáles son los hallazgos patológicos que vamos a ver en este caso? Y se ve un realce hacia el hipocondrio izquierdo. Bien. Y la base recta engrosada también. Perfecto. Acá vemos casi todos los signos que estuvimos hablando durante la charla. Perfecto. Vemos la base engrosada. Vemos aumento de la intensidad en la mucosa. Se me fue. Vemos el realce con el contraste de la mucosa, sobre todo en este sector. ¿Y acá qué vemos, Félix? ¿Qué te parece? Una disminución de la luz, una estenosis, un área estenosa. Exactamente. Acá definimos que es área estenótica por dos cosas. Una, porque vemos el asa previa
que está distendida, está dilatada, y segundo, lo vamos a ir a comparar con la secuencia dinámica para ver si esto distiende o no, y ahí vamos a hablar de área de estenosis. ¿Sí? ¿Y acá qué vemos? El signo de la diana. Exactamente, el signo target, que es lo que también tenemos que ir a buscar, con área de realce periférico. Entonces nosotros podemos decir que hay un sitio de estenosis en la fosa ilíaca izquierda, tenemos aumento de la base recta, tenemos el signo de target, todo esto nos refiere, y también tenemos lesiones saltatorias. Fíjense que acá, incluso si vemos un poquito, no está en la foto, pero si vemos un poquito más adelante o más atrás, estos también son asas que están afectadas. Entonces también vemos las indicios, ¿no? Tenemos asa afectada acá, asa afectada acá, asa afectada acá, y esto es una enfermedad de Crohn, y es florida con toda la patología que buscamos en pediatría. Bueno, creo que llegamos justo, nos pasamos un poquito con la hora. No sé si Excelente alguien todo. quiere hacer alguna pregunta. Sí, Doc, una pregunta más que todo en el seguimiento de los pacientes con fístula y abscesos. Obviamente estamos hablando de pacientes pediátricos. El asunto es que tal vez se pueda hacer un protocolo un poco más corto en el seguimiento de estos pacientes. Pues podría ser. Sí, si se puede hacer protocolos más cortos, decís. ¿Esa es la pregunta? Sí, exactamente. Sí, mira, el protocolo que yo les presenté aproximadamente dura 30 a 40 minutos, desde que ingresa el paciente al resonador y demás. Lo que más lleva es la preparación. Pero sí, se pueden hacer estudios más cortos, básicamente con que tengamos el dinámico, las secuencias T2 para ver cómo se distribuye el contraste y ver las asas distendidas, la difusión y la secuencia con contraste ya estaría. ¿No? Por eso decía de agregar un sagital u otros tipos de secuencia, el dinámico, la secuencia dinámica con el contraste, no es necesaria, lleva también más tiempo que adquirir un buen axial o un buen coronal con el contraste y punto. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta. Bueno, es un tema que hay que desarrollarlo, ¿no, Guillermo? Ya lo aclarabas al inicio. Desde ya te digo que quedás como referente para todas las consultas que tengan que realizar los chicos, a disposición, por favor, que es uno de los objetivos realmente de estos encuentros, de estas charlas, es que los médicos de información tengan a quien recurrir y a poder comentar, preguntar, la parte práctica, la parte de imagen, el seguimiento y demás cuestiones con referentes del tema. Así que bueno, ya tenemos ahí el primero. Ahí les dejo mi email para cualquier consulta o comentario o aporte que quieran comunicarme, encantado. La verdad que la idea es participar entre todos y que vamos a hacer crecer esto, ¿no? Bien. Bueno, no sé, ¿querés redondear algo, Guille? ¿Comentar algo antes de que cierres? Yo creo que estamos, también creo que, bueno, este método tiene mucho para dar. Hay muchos estudios de investigación que se pueden hacer al respecto, algo que hablé de la difusión, por ejemplo, y ya dejar de utilizar el contraste, porque hasta ahora los últimos estudios muestran en pacientes de 30, aproximadamente un N de 30 pacientes en el último estudio que hay, informa que el uso del contraste y el uso de la difusión, solamente la difusión, comparan los dos grupos y se obtienen exactamente los mismos resultados. Digamos. Podríamos empezar a dejar de pasar contraste en pacientes que venimos haciendo los controles evolutivos del tratamiento. Esto me parece que es una arista para empezar a estudiar, que podría hacer, no sé, un metaanálisis de todos estos estudios que están por ahí diversos en el mundo, juntar todos los pacientes y ver si realmente es así, y podemos empezar a dejar de usar contraste ya en los pacientes que vienen por control. Hay muchas aristas de estudio en esto,
adulto es algo que se está abriendo y me parece, por eso me gusta tanto esto. Y bueno, les dejo eso como mensaje final para empezar a investigar, ¿no? Que es lo que nos va a Bueno, hacer el súper cambio. importante. De hecho, en tomografía es fundamental el tema de los tiempos de contraste endovenoso, ¿no? Es decir, la adquisición en la fase entérica, no sé, 50, 60 segundos, fase hepática, pero es para poder resaltar toda la parte de lo vascular, la pared del intestino, ¿no? Es fundamental. Esto cambia bastante con la resonancia, con respecto al contraste. Así que bueno, Claro. es importante. Bueno, no sé, ¿alguna preguntita más? Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Guille? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es José. Yo quería hacer un comentario, Guille, de la parte de adultos, porque por ahí como que no difiere tanto el método pediátrico, lo que hacemos nosotros en adultos. Yo vengo de adultos, pero sí alguien preguntó por ahí las velocidades y el protocolo. Nosotros en adultos sí hacemos generalmente un protocolo un poco más estrecho. Hacemos secuencias balanceadas, es decir, esas secuencias steady state free precession que usan en cardio sin saturación grasa en coronal y en axial. Luego las mismas secuencias las tiramos saturadas, son secuencias muy rápidas que duran entre 18 y 25 segundos cada una, y después de eso hacemos, bueno, antes de eso hacemos el dinámico, como bien lo dijo Guille, es decir, esa secuencia cine, que para tratar de barrer todo el abdomen en coronal y poder ver cómo es que se maneja el peristaltis del paciente para poder comparar después con posibles estenosis, y después de eso hacemos un T1 axial, saturación grasa, eco de gradiente, es decir, el VIVE o el LAVA que nosotros hacemos, o el TRIFE también en Philips. Ese lo hacemos para ver si hay algo de grasa activo, generalmente en la urgencia, y después de eso pasamos el contraste en coronal y axial. Hacemos una DIFU que la podemos hacer al final también. Lo importante de la DIFU también es, le podemos bajar el tiempo a los valores B. Por ejemplo, si escogemos muchos valores B en la DIFU, de 0, 200, 800 y 1000, generalmente uno lo puede hacer solamente con 2 valores, es decir, 0 y 800, para tener una imagen buena, porque reduce el tiempo y también disminuye los falsos positivos de inflamación, porque el valor B de 1000 generalmente hace que brille toda la mucosa, porque la mucosa es hipercelular, así que eso también conviene nosotros de adultos. También ponemos el paciente en prono, como dijo la doctora al principio de la charla, así que eso también es similar. Nosotros en los resonantes que tienen bobina en la camilla, no tenemos ningún problema en darle la vuelta y obtener muy buena señal, y se destienden un poco más bien, como que las asas se comprimen un poco y se ve muy bien la luz. Así que más o menos ese es como el protocolo y la diferencia que tenemos adultos. Yo quería plantear, en un momento se habló de los pacientes lo hablamos alguna vez, Guille, con anestesia, que me parece que es un reto. Lo habíamos hablado y era como que muy infrecuente que tengamos nosotros un paciente de menor de 6 años para hacer este tipo de estudios, pero por ahí, si como vos decías, el anestesiólogo se copa y lo puede hacer bien. Otra opción puede ser también la sonda transpilórica, que lo hablábamos, no sé qué opinás, que podría ser una buena alternativa. Por ahí no sé si está tan disponible en nuestro medio o si podemos hacerlo en nuestro servicio, pero podría ser otra alternativa para ponerla y pasar el contraste después de que el paciente esté anestesiado, ¿no? El contraste oral. Sí, claramente es algo que suelen utilizar algunos anestesistas, la sonda transpilórica, pero bueno, también depende mucho del profesional que lo vaya a anestesiar. Pero sí, es otra de las opciones. Otra cosa que usábamos allá para mantener a los chicos quietos en el resonador y evitar la anestesia, habían payasos que cuando entraban, que estaban con los chicos, había un perrito que se metía al resonador, incluso con los pacientes, lo acostaban al perrito, el perrito ya sabía lo que tenía que hacer, y los chicos se quedaban tranquilos. Eso funciona un montón, o sea, realmente funciona. Sí, hay muchísimos métodos que se pueden utilizar para esto y evitar la anestesia. Pero también a favor tenemos que esta enfermedad no se ve en chicos, o se ve muy poco en chicos menores de 5 o 6 años. Claro, es poco común. Bueno, genial todo. Bueno, espero que los médicos en formación
le den para adelante en cada uno de sus servicios con esto, sea algo estimulante, y puedan consultarlo con ustedes, todos los estudios que puedan llegar a hacer. Ahí, junto con el médico de planta, trabajando en equipo. Así que bueno, por mi parte, nada más que decir, y buenísimo todo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Haga una foto, Gracias, Guille. Guille. Muchas gracias. A ver si Gracias. ¿Qué te parece? Y sacamos una fotito que habitualmente ya le tenemos como fotógrafo a Guille, que es especialista en esto, y podemos compartirlo después, así se va a ir sumando gente, tenemos otros objetivos también de convocar a todos los médicos que hacen residencia de adultos, que estén interesados en pediatría, para que puedan, bueno, todos podamos aprender y colaborar en este tipo de patologías y estudios no habituales.